Baltasar Porcel y Pujol, el hombre de Andratx, que ha creado literariamente lo que alguien ha llamado el mito de Andratx. Nació allí, en Mallorca, el día 14 de marzo de 1937. El joven periodista, narrador y dramaturgo nos muestra, sobre todo en su obra de creación, de una manera constante, casi obsesiva, el clima, el paisaje, el ambiente, los hombres de Andratx. El pueblo es un pequeño pueblo aislado en el oeste de la isla de Mallorca, es decir, es una isla en una isla. Ahora imagínate el año, qué sé yo, 1943, lo que era, ¿no? La carretera para llegar a la ciudad, a la capital de la isla, era una carretera muy difícil. A la vez te encontrabas con que prácticamente no había coches, había muy pocos coches, las motos empezaban, la gente iba en bicicleta, radios había pocas. Entonces vivías en una especie de redoma, en un mundo cerrado y a la vez muy abierto, porque los montes, el paisaje, el mar, las gentes, tenías que crearte un mundo. Aquel mundo se segregaba a sí mismo. Y quizá por esto esta impronta quedó tan grabada en mí, que vi el mundo a través del mundo de Andratx. Sant Elmo está frente a la isla de la Dragonera, en la costa. Fue donde llegó el rey Jaime cuando llegó a conquistar Mallorca, es el sitio donde pisó por primera vez. Y ahí hay una finca de mi familia, una pequeña finca rural con pinos y almendros. Y entonces yo he vivido mucho en esta finca y sigo viviendo allí cuando estoy en Mallorca. Y claro, para mí, yo realmente donde he pasado años y donde he escrito libros, es en Sant Elmo, en medio de los pinos y de los almendros, es en aquel mundo solitario, en aquel mundo en invierno. Este último libro mío, por ejemplo, La Revuelta Permanente, lo redacté allí, solo, en los últimos meses del año. Mi primer libro, esta novela Sol Negro, la redacté también allí, encerrado otro invierno. Yo cuando era niño, en este mundo tan cerrado, tan silente, tan apartado en que viví, la gente muy importante era gente evidentemente mayor, y era gente que todavía estaba en Cuba. Había pescado esponja, habían navegado con goletas, las palabras Camagüey, La Habana, Cienfuegos, las mulatas, todo esto era un mundo sugestivo, lleno de encanto, y todos eran viejos marineros, viejos emigrantes a Cuba. Entonces esta gente que era maravillosa, para mí eran la aventura, eran la sugestión. Y yo vi cómo esta gente, tan llena para mí de vida, niño que ve, que recibe constantes respuestas a sus preguntas, vi cómo esta gente iba muriendo. Claro, en muy pocos años vi cómo iban desapareciendo todos. Entonces vi su gran esplendor último, el esplendor último del viejo en la sociedad patriarcal, y después la decadencia física, cómo se iban deshaciendo, y la muerte. En este libro de Caballos hacia la noche, de Cavalls cap a la fosca, un crítico americano, no sé, en la edición de bolsillo está incluso el crítico, el nombre y la revista, que no me acuerdo. Aquí. William W. Kibler, sí, pues de la Universidad de Texas. Este hablaba de esto que tú dices, y hablaba de que en este libro, La noche de todos los santos, con una abuela encendiendo pábilos, mariposas por la casa silenciosa, que esto era como una ceremonia que presidía el libro. Evidentemente la vida acaba, ¿no? Evidentemente esto no hay duda de ninguna especie. Sin embargo, de un modo u otro tú puedes recuperar la vida. Y en sociedades cerradas la vida perdura. Queda la leyenda, queda el hombre del caballo blanco que sigue flotando, queda el peso de aquella persona. Esto mi padre no lo hubiera hecho, esa era su silla, este es su casa, la casa de mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto va perdurando en la imaginación de las personas. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira en esos personajes que tú evocas, sin duda alguna, con amor? Sí, yo diría que todo es mentira y que sin embargo todo es verdad, ¿no? A veces yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira. Yo la guerra la he conocido como algo muy, muy lejano de niño, supongo que a los 3 años o 4 recién acabada la guerra, porque mis primos, todos que son mayores que yo, habían vuelto o estaban todavía en filas, ¿no? Y hablaban de la guerra. Pero no, y en la posguerra tampoco conocí todo esto del hambre o las preocupaciones, no conocí nada. Por otra parte, mi familia era una familia, no diré exactamente franquista, aunque lo fuera, pero sí una familia conservadora, rural, conservadora, entonces no tuvo ningún problema de ningún tipo, ¿no? Pero yo lo mejor que recuerdo del colegio es el no colegio.
es las discusiones con los maestros. Además, teníamos que hablar en castellano, teníamos que recitar lo que decían los libros en castellano y de memoria, pero hablábamos mallorquín, la forma dialectal de la isla del catalán. Entonces, claro, nadie sabía. Yo recuerdo que me decían un árbol, yo tenía que describir un árbol y no sabía cómo hacerlo porque no entendía lo que decía el libro. O estas oraciones de la doctrina cristiana o el cuerpo humano, yo no comprendía absolutamente nada de todo aquello. Pero no solo yo, nadie. Y el maestro, como hablaba en mallorquín, pese a que la ley decía que había que hablar en castellano, nadie lo hablaba. Entonces, claro, los libros eran la obligación de un momento determinado, pero nada que nos concerniera a nosotros, ¿no? Te decían un caballo, ¿no? Bueno, un caballo, tú sabías lo que era un caballo, tú montabas a caballo, pero explica un caballo en castellano. Y el maestro al cabo de un momento decía, bueno, un caballo, venga, comienza, ¿no? Pasan esos 13 primeros años en Andratx y en 1950 te vas a Palma, a la capital de tu isla, para estudiar comercio. Sí. El encuentro con Palma, ese encuentro ya seguido, continuado, ¿cómo fue? Sí, esto fue muy importante para mí, porque hasta ahora hemos hecho la apología del pueblo, ahora podíamos destruirlo, ¿no? Yo no podía realmente vivir. Además, yo tenía la obsesión de la huida, la obsesión del viaje. En Palma, sin embargo, comienza tu vocación literaria. Sí, esto es algo que me dio la ciudad, sí, Palma. Además, no solo comienza, sino que me dieron dos premios Ciudad de Palma. Uno de teatro, el primero, sí, sí. el 58, me parece, y otro de novela, el 60. Sí, sí. Me dieron esto y además allí conocí gente que influyó mucho en mi vida. Por ejemplo, Lorenzo Villalonga, el novelista, que hemos sido grandes amigos y que yo era muy jovencito y entonces él me ayudó mucho, me alentó, sobre todo me indicó, me abría pequeñas ventanas, pequeñas puertas, ¿no? Como estas trampillas que dicen que había constructores de trampillas que había en Persia antiguamente, palacios misteriosos, ¿no? Villalonga pues me abría trampillas, me enseñaba otras cosas del mundo, de la imaginación, y a la vez allí empecé a escribir en la prensa, escribí en los diarios de Palma, a la vez trabajé durante casi 2 años, a raíz de su fundación, con Camilo José Cela, en Papeles de Son Almadans, en su revista. Cela, en fin, es un hombre que ha representa mucho en el mundo de la literatura española. Y claro, yo, que era un chico que vivía en una isla, a través de él viví entre bastidores uno de los polos más importantes de atracción literaria y cultural de aquellos momentos, ¿no? En 1960 apareces en Barcelona, donde prácticamente te instalas a partir de ese instante. Sí. ¿Fue una decisión deliberada u ocasional? Medio deliberada, es decir, lo que yo quería era irme. Y yo no pensaba escribir toda la vida, pero lo que no pensaba era instalarme en Barcelona de un modo definitivo, ni pensaba dedicarme a la literatura, porque, en fin, por razones obvias, porque era muy joven, porque esto se supone que no da dinero, y además ten en cuenta, yo escribía en catalán, porque tomé la decisión de escribir en catalán. Si hubiera continuado en Mallorca, quizá no la hubiera tomado de un modo tan firme, ¿no? Pero en Barcelona tomé la decisión de ser un escritor de lengua catalana. Y aunque luego escriba también en castellano y aunque haga mis libros en versiones castellanas, pero ser un escritor, y fíjate tú lo que podía ser el año 1960 o 59, un chico joven que no tiene amigos, que es un completo desconocido y que decide escribir en catalán, ¿no? Era una pequeña locura. Y finalmente, gracias a otro escritor, en fin, de nombre muy enorme, José María Gironella, que me premió, presidía el jurado que me premió mi primera novela, Sol Negro. Entonces, gracias a él entré en Planeta como corrector. Y prácticamente enseguida, gracias a José Pla, entré en Destino. Y después, Horacio Sainz Guerrero, el director de La Vanguardia, entonces era subdirector, acababan de nombrarlo subdirector, me envió una carta y me dijo que colaborara en La Vanguardia si quería, además en la página de colaboraciones, y esto fue el 66, creo, ¿no? Sí, unos 22 libros. Para un escritor tan joven es una obra. Ya. Tengo 41 años. 40 años, de nada. No, de nada. Pero son unos 20 libros, he escrito 21, y luego, no sé, supongo que varios miles de artículos. El primer libro del que nos hablaba hace un rato, que tuvo el premio Ciudad de Palma de novela, fue este, Sol Negro, que apareció en su versión en catalán, y aquí está, con un prólogo de Pere Gimferrer, Sol Negra.
decidí hacer yo las versiones, bueno, obviamente porque en fin, para mí el castellano es una lengua, es mi lengua puente, es mi lengua, en fin, cultural, etcétera, ¿no? Entonces decidí yo hacer las versiones, y no traducciones, sino verter y cambiar y recrear todo aquello que la traducción podía quedar pálido, no, volverlo a rehacer. ¿Crees que realmente este es tu mejor libro hasta ahora? Yo creo que sí. Y es un libro donde no solo describo la realidad de lo que existe, bueno, la realidad de mi fantasía, no solo describo esto, sino que además voy arriba y abajo y retrocedo y avanzo en los siglos, ¿no? Donde realmente yo creo que de una u otra forma esto es el final de una etapa y el principio de otra, ¿no? Y es un libro que a mí me da miedo a ratos, ¿no? Eso, entrar en un subterráneo con sapos, tiene esto, luego esta locura del papaluna y de la búsqueda, y después tiene esta intensidad de la vida como aventura. Esto que tú decías antes, además, sabiendo que el final es trágico, que todo acaba, que al final está la noche, los caballos, pero la galopada tuya, tu caballo que va galopando, esto es verdad. Esto es cierto, y pese a que el final sea trágico, no obstante, puedes vivir con gran plenitud el tiempo que dura esta existencia. Viajó Porcel desde Norteamérica al África Negra, desde el Brasil al mundo árabe, desde Turquía a la China de Mao. ¿Viajaste al Nepal? ¿A cuántos lugares más viajaste? Yo lo que cuento son los que me faltan, y cada vez hay más. No sé si es que la geografía se dilata. ¿Pero te gusta volver a los sitios? Sí, pero todavía no tengo tiempo. Este libro que tenemos aquí ahora es el último, es el que ha obligado a Baltasar a abandonar sus hermosos días africanos para venir a recoger un premio. La Revuelta Permanente recoge la autobiografía de un anarquista, de un anarcosindicalista que tiene ya 82 años, a la par que quiere reflejar, y lo hace, toda la historia española de este siglo. Para lo cual Baltasar se enfrentó un día y otro con el protagonista, con un magnetofón por medio, y en diálogos fue capaz de ir arrancando no solo girones de su vida, que es una vida enormemente novelesca y de acción, sino también pues, de todas las cosas que pasaban en la España de su tiempo hasta llegar a nuestros días. ¿Qué ha significado este libro para ti? Bueno, significó mucho porque fue una experiencia moral muy estimulante, y a la vez significó mucho la etapa en que lo escribí, porque yo empecé a trabajar en este libro el año 70, en París. Entonces, con muy poco dinero, alquilé un apartamento y estuve haciendo esto. Además, lo hacía con una chica muy bonita, que después resultó que fue mi mujer, ¿no? Mi primera novela en Sol Negra, y en la última, en Los Caballos, hay un momento dado una revuelta popular contra los de arriba. Bueno, pues que eran revueltas imaginadas. Aquí fue cierta, es decir, el hombre que siempre había intentado rebelarse contra lo estatuido. Entonces su forma de ver las cosas concordaba mucho con el aire de aquel tiempo, el aire del mayo del 68, para resumirlo, ¿no? Y yo, imagínate, empecé a escribir este libro el año 70, sin posibilidad ninguna de publicarlo en aquel momento, la situación política española. Es decir, que lo hacía un poco porque veía básicamente que me enriquecía a mí, ¿no? Hasta 50 cintas magnetofónicas fueron grabadas en París para convertirlas posteriormente en este millar de folios profusamente ilustrados. Pero sobre todo yo creo que el libro nos descubre una imagen nueva de Baltasar Porcel, la de un militante libertario, que es una cosa que suena así como muy extraña y muy abstrusa. ¿Qué clase de libertario eres tú? Bueno, una persona que ama la libertad, ¿no? Básicamente. Yo soy una persona que creo profundamente en la libertad y en la igualdad, es decir, no soy por otra parte, lo que se puede llamar un libertario de andar por ahí. Yo concibo además la libertad como un gran orden natural, como un sistema de vivir ordenado, pero un orden sin imposición, un orden donde tú y yo hagamos unas empresas en común en las que estemos de acuerdo, ¿no? Esto es como yo concibo la libertad. ¿Tú crees que todos los mallorquines como tú se sienten catalanes con Barcelona como capital? No, no. El mallorquín se siente básicamente muy mallorquín, enormemente mallorquín. Solo una minoría se sienten, digamos, tienen este sentido de catalanidad.
pero a la vez se sienten hermanos o primos, ¿no? Por ejemplo, un mallorquín dice que este es forastero, o a uno que habla castellano. Jamás lo dirá de uno que habla catalán. Este es un catalán. Después, Mallorca, la culturalización ha sido la culturalización española, los libros, no sé, la historia de España, los reyes católicos, no sé, los tercios de Flandes, etcétera, etcétera, no es la historia de Cataluña. Entonces, claro, la sobreestructura cultural del mallorquín es la misma, casi, y sin casi, que de un señor de Cáceres, por ejemplo, ¿no? A veces me dicen, ¿usted que es mallorquín o catalán? Yo digo, bueno, yo soy de esto que se llama Cataluña, o los países catalanes, etc. Yo soy de Andratx y la capital de mi país es Barcelona, ¿no?